Hace unos minutos, Karinés, en Atlanta, después de abandonar la ciudad de Doral, donde estuvo más temprano, el presidente Trump acaba de anunciar esta iniciativa de inversión para las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos de $500 mil millones. Y lo que se pretende es crear 500,000 de nuevas empresas de dueños afroamericanos y 3 millones de empleos en estas nuevas empresas. Me parece una iniciativa muy, muy importante, muy interesante, porque es la primera vez que en época moderna, en época reciente, es la primera vez que se hace o se anuncia una inversión de esta magnitud. Así que vamos a averiguar con nuestro próximo invitado el impacto que esto podría tener, el impacto económico, no el impacto político, porque realmente el impacto político no sabemos cómo esto va a ser, cómo va a caer, cómo va a ser recibido dentro de la comunidad afroamericana, pero el impacto práctico de una inversión de medio trillón de dólares, 500 mil millones, es una cantidad sustancial donde quiera que se invierte. Vamos a averiguar eso y vamos a averiguar cómo está la economía en términos generales. Así es, vamos a hacerlo de la mano de Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario, como lo hacemos todos los viernes en nuestro resumen económico de la semana. Querido Leonardo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karine, buenas tardes, Agustín. Agustín, estaba un poco pensando en el Internet de las cosas. Sabes que hoy todos se encuentra en Internet, de verdad que pocas cosas no se consiguen en Internet. Y por ahí me tropecé de que usted estaba cumpliendo hoy 55 años de edad, o sea que lo felicito. Yo le agradezco profundamente la reducción. Si el Internet de las cosas dice que son 55, ¡viva el Internet de las cosas! La hiciste al día, Leonardo. En todo caso, feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Haciendo ese trabajo tan profesional que estás haciendo. Muchas gracias. Lo único que le puedo decir es que tengo la salud, me siento como si tuviera 40. Sí, yo me imaginé que ibas a decir exactamente eso. Bueno, mira, un poco revisando la semana esta semana del mes de septiembre, ya cerrando el mes, hay varias noticias que son interesantes. Yo creo que la que acabas de comentar acerca de la decisión ejecutiva de hacer esta inversión tan importante para promover sobre todo en pequeña, mediana empresa y microempresa que generan este nivel de empleo, esto lo que va a hacer es mejorar definitivamente un indicador que yo te voy a recomendar a ti y que también recomendarle a todos los radioescuchas que comiencen a revisar recurrentemente, que es el Back to Normal, que es un indicador de retorno a la normalidad. Moody's Investors Service, que es una de las principales agencias calificadoras de riesgo, en sociedad con CNN Business, acaban de sacar y construir un indicador que tiene aproximadamente 37 subindicadores para medir lo que llamaríamos la probabilidad de retorno a la normalidad, es decir, a esa normalidad prepandémica, cuando la economía norteamericana venía creciendo, como hemos dicho antes, 23 trimestres consecutivos de expansión con una tasa de inflación en el 1.8%, con un nivel de pleno empleo de la economía y que definitivamente, como ya creo que hemos conversado, es uno de los aspectos que más se puede destacar de la gestión de la cosa pública que ha hecho el presidente Donald Trump. Este indicador compuesto de retorno a la normalidad que ha construido Moody's Investors Service contiene algunos indicadores para que tengan idea, indicadores mensuales de actividad económica, el comportamiento del Producto Interno Bruto, el comportamiento de la tasa de empleo, de la tasa de desocupación, tráfico aéreo, tema de hipoteca, expansión del crédito bancario, algunos indicadores de movilidad laboral, actividades, índice de confianza del consumidor, índice de actividad de compras. Hay una cantidad de indicadores que definen en 7 grandes estados y aproximadamente, muchas regiones del país define más o menos lo que llamaríamos un indicador de retorno a la normalidad. Para que tengáis idea, en abril del 2020, este indicador se calculó y se estimó que estaba nada más y nada menos que en 55.3%. Es decir, estamos hablando de que la economía norteamericana, que además presentó una contracción
de 31,7%, una contracción sin precedente histórico. Bueno, estaba operando más o menos a un 52% de lo que era su nivel de operación prepandémica. Bueno, este indicador, y esto es una muy buena noticia con todo lo que está ocurriendo, y a pesar de los vientos y los riesgos residuales, la atmósfera política, etcétera, que impacta el normal desenvolvimiento de la actividad económica, este indicador acaba de alcanzar, y lo dice Moody Investors Service, lo dice la principal agencia calificadora de riesgo del planeta, que este indicador acaba de cerrar esta semana en 80,7%. La buena noticia definitivamente es que la economía continúa mejorando, que ha pasado lo peor de aquellos días oscuros. La mala noticia definitivamente es que aún queda mucho camino por recorrer para regresar al 100%, que es el nivel prepandémico. No sé si me estoy explicando adecuadamente. Entonces, hoy está, digamos, en un 80% de lo que estaba en febrero del año 2020, pero partes de un 55-54% en el mes de abril, un 59% en el cierre, que fue el nivel más bajo que este indicador ha estimado y que reúne, como te decía, 37 indicadores de actividad económica de confianza de la economía norteamericana. Por supuesto, la mala noticia es que aún queda camino por recorrer. Las apuestas están en el último trimestre 2020. Moody dice claramente que si, por ejemplo, el programa de estímulos fiscales finalmente no es aprobado, en consecuencia, este indicador podría retroceder, es decir, que temas de confrontación política, división política, el posible regreso, digamos, del rebrote de COVID y el impacto en algunas regiones o estados o sectores económicos que puedan regresar a una suerte de confinamiento, podrían conspirar definitivamente con este indicador. Pero por ahora, sin querer adivinar el futuro, hoy el indicador se encuentra exactamente en 80,7%, que es el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia, lo cual indica claramente una recuperación de la economía norteamericana. Por supuesto, hay tela por cortar, hay diligencias por hacer, mucho esfuerzo todavía para recuperar, por supuesto, el nivel de pleno empleo, a pesar de que hoy tiene la tasa de desempleo más baja desde el inicio de la pandemia, pero yo creo que son elementos que definitivamente hay que reconocer. El indicador va de 0 a 100%, cero significa que ya no hay ausencia de actividad económica, y 100% representa que la economía ha regresado a la situación prepandémica cuando estaba creciendo a una tasa cercana al 2,6% interanual. Entonces, yo creo que es el primer elemento importante de destacar de la semana. El otro elemento, si ustedes me permiten y el tiempo así lo permite, es que la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, la OCDE es una agrupación global mundial de países desarrollados, acaba de estimar y acaba de presentar su pronóstico de crecimiento para la economía mundial, una contracción de 5 puntos aproximadamente en el nivel de actividad. Eso no es noticia nueva, mejora un poco con respecto a las estimaciones de junio, que estaba cerca del 7%. Acaba de anunciar que China va a crecer, no se contrae ya en 2,6 como se esperaba en junio. China va a crecer en 1,8%, y la economía norteamericana se va a contraer en 3,8% en el año 2020, y eso es consistente con lo que la semana pasada conversábamos, que había anunciado la Reserva Federal de los Estados Unidos, de que la economía americana se iba a contraer 3,7%, que es una revisión muy positiva con respecto a los pronósticos de caída de 8% que en el mes de julio había estimado el Fondo Monetario Internacional. Es decir, si me permiten, esto es otra buena noticia. Y fíjate que es interesante que, a pesar de que la economía norteamericana se va a contraer 3,8% según OCDE y 3,7% según la Reserva Federal,
y que China va a crecer 1.8%, en el caso chino es una muy mala noticia. Y básicamente, ¿por qué razón? China tiene 1.300, casi 1.380 millones de habitantes, y la población económicamente activa son aproximadamente 998 millones de personas. Bueno, cada año, y esto es bien interesante, cada año se incorporan al mercado laboral chino 10 millones de personas, 10 millones hábiles para el trabajo y deseosos para trabajar, se incorporan al mercado laboral chino. Si China crece por debajo del 6,5% anual, no tiene capacidad entonces de absorber ese volumen de nuevos aspirantes al mercado laboral. Por lo tanto, genera desempleo. Es decir, crecer 1.8% para una economía que incorpora cada año 10 millones de nuevos profesionales que buscan empleo y que son deseosos y hábiles para el trabajo, crecer menos del 6,5% técnicamente es contracción económica en el nivel de actividad. Eso no es lo que ocurre con la economía norteamericana. Es decir, China creciendo apenas 1.8%, China está anunciando una muy mala noticia desde el punto de vista del mercado laboral interno. Muy interesante porque lo que dice Leonardo es que nos da un punto de referencia. O sea, nos da un punto de referencia porque el crecimiento, la contracción o la expansión de la economía americana por sí sola no nos dice mucho. Pero cuando la podemos comparar, por ejemplo, con una economía como la de China o con la economía comunitaria de la Unión Europea, pues nos da un punto de referencia y nos indica de que mientras otras regiones similares están atravesando todavía por los dolores de esta tragedia, la economía americana, tal vez, y corríjame Leonardo, es de todos los lugares del planeta la que mejor perspectiva tiene. Bueno, yo no te voy a corregir, creo que te voy a apoyar en el sentido de que la economía americana en este momento tiene el panorama más alentador de la economía global, sobre todo cuando hablamos del mundo desarrollado, cuando comparamos, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, el caso de la India, acaban de ser revisados hacia la contracción, hacia la baja, más bien. China, toda la comunidad europea se contrae 2 dígitos en el año 2020, la proyección de OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, es para 10.2%, Italia y España lideran la contracción con 12 puntos en el nivel de actividad. La que menos se contrae es la economía alemana, que es la 4ª economía del planeta. El Reino Unido se contrae aproximadamente 11%. Tú dirás, no lo sabes de memoria. Pues sí, lo repito tanto en las conferencias que uno ya se lo va aprendiendo. Pero toda la Europa comunitaria se contrae en 2 dígitos para el año 2020. Y el pronóstico para la economía americana era una contracción de 8 puntos, con una tasa de desempleo que podía llegar a 19%, y hoy estamos hablando de 8.4 con tendencia hacia la baja. Y lo más importante es que este organismo internacional que está diciendo que la economía americana revisa su contracción, que estaba en niveles de 5 o 6%, un poco más baja que el Fondo Monetario, a 3.8, que es absolutamente consistente con el pronóstico que te hace la Reserva Federal, que además te ha dicho claramente que va a subordinar los objetivos de estabilización de precios, los objetivos de inflación, para promover condiciones financieras que permitan la recuperación del crédito y por lo tanto financien la actividad productiva y reproductiva que genera crecimiento económico y empleo en la economía. Así que entonces este indicador los invito a revisarlo, lo pueden encontrar perfectamente en la página de Moody's, en la página de CNN Business, que básicamente es el índice de retorno a la normalidad que acaba de cerrar esta semana en 80.7%, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, que está indicando que hoy está la economía americana en un 80% del nivel prepandémico, en el nivel de febrero del año 2020, cuando venía creciendo a una tasa de velocidad y, por supuesto, encabezando los 23 trimestres consecutivos de expansión que la economía americana
ha tenido en los últimos años. Leonardo, esta inversión que acaba de anunciar el presidente hace una hora en la ciudad de Atlanta de 500.000 millones, o sea, $500 billones en las comunidades afroamericanas, con la expectativa de crear 3 millones de puestos de trabajo y 500.000 de nuevas empresas, propiedad de personas de la raza negra. O sea, esa inversión no, la pregunta sería, ¿esa inversión de $500 billones es congruente con la esperanza de crear 3 millones de nuevos empleos? Definitivamente, porque estamos hablando de la promoción fundamentalmente de pequeña, mediana empresa, que es intensiva, no en el uso de capital, de bienes de capital, sino es intensiva en el uso de mano de obra. Pero por otra parte, hay algo muy importante que no estamos mirando posiblemente, y es que cuando miramos la tasa de desempleo de los Estados Unidos, 57% de la tasa de desempleo básicamente son afroamericanos y latinos. Es decir, que el presidente está apuntando realmente hacia los sectores menos favorecidos o más desfavorecidos en la crisis que se ha iniciado por efectos colaterales económicos de COVID-19. Así que no solamente vas a generar empleo porque está promoviendo un volumen de empresas muy importante, pero que además son intensivas en mano de obra y no son intensivas en bienes de capital. Es decir, que la inversión va directo a afectar a los estratos de menores recursos y a los más afectados por la pandemia, que es 57% de la tasa de desempleo hoy de los Estados Unidos, fundamentalmente protagonizada con mucha tristeza por la comunidad afroamericana y latina de los Estados Unidos. Muy interesante. Leonardo, como siempre, muchas gracias por tenerlo. Y caramba, en sus últimas 2 o 3 visitas, pues las noticias son buenas, porque realmente en marzo y abril estábamos bastante acongojados, pero la cosa comienza a mejorar y las noticias, pues por supuesto, son siempre, nos ayudan a mirar con ilusión hacia el futuro. Claro, pero sin embargo, Agustín, mucha prudencia, porque hay vientos, hay riesgos residuales, hay externalidades negativas que siguen de alguna manera amenazando la economía americana, la confrontación política, el discurso político que no se subordina al discurso técnico, económico del debe ser y lo que se debe hacer en los Estados Unidos. La Reserva Federal ha dado el mejor ejemplo, que es una institución, como tú lo has dicho, autónoma, independiente, y sin embargo ha hecho de la política monetaria una política acomodaticia que se alinea a la política fiscal para promover crecimiento económico, para promover empleo, subordinando los objetivos de inflación como lo establece la propia ley que la creó. En consecuencia, de eso se trata, y lamentablemente la confrontación política, la negativa de avanzar hacia un programa de estímulos fiscales podría incidir y hacer retroceder este indicador de retorno a la normalidad que hoy ha alcanzado el nivel más alto de la pandemia. Es decir, la incertidumbre, los riesgos, los vientos recesivos todavía continúan en el ambiente. Claro. No, y también hay que tener en cuenta que a partir del 30 de este mes, cuando termine el año fiscal, el compromiso de las compañías de aerolíneas con el gobierno de no despedir a nadie a cambio del dinero que recibieron del plan de estímulo económico cesa, ese compromiso caduca, y ya a partir del 1 de enero las aerolíneas americanas van a estar en plena libertad de poder despedir. Por otro lado, la industria de los cruceros no acaba de organizarse, no acaba de repuntar, y eso por supuesto tiene también un impacto importante en la economía, sobre todo de áreas turísticas como es la de Miami. Así que hay también algunos nubarrones que pudieran asomarse en el futuro. El sector privado, Agustín, el sector privado de la economía ha respondido, Departamento del Tesoro ha respondido, la Reserva Federal ha respondido, los políticos tienen que responder, o la historia lo va a juzgar. Sí, señor. Es una lástima que los políticos que hoy existen no se cumplan, definitivamente porque la confrontación política subordine de alguna manera al buen discurso técnico y económico. Perfecto. Leonardo, muchas gracias, Leonardo. Encantado, pues. Muchas gracias. Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario.